Bueno, vamos directo al grano. Hoy vamos a desmitificar por completo la pieza que literalmente sostiene a la electrónica moderna, el diodo semiconductor. Vamos a rastrear todo su funcionamiento, o sea, desde su estructura atómica microscópica y sus curvas matemáticas hasta llegar a esas aplicaciones prácticas que hacen funcionar prácticamente todo lo que nos rodea. Para estructurar este análisis, tenemos una ruta muy clara. Primero, ¿qué es exactamente un diodo? Luego, nos meteremos con la unión PN y su polarización. De ahí pasamos a las curvas de operación y los puntos de ruptura. Después, toca ver la rectificación de corriente alterna a continua, cómo interpretar los parámetros en una hoja de datos real y cerraremos con la familia de diodos y los famosos LEDs. Empecemos con la sección 1. ¿Qué es un diodo y por qué lo llamamos la válvula eléctrica de una vía? Imagínense una puerta giratoria que solo se puede empujar hacia adentro. Así de simple. Un diodo es el componente electrónico más fundamental que existe y actúa exactamente como una válvula de una sola vía para la corriente eléctrica. Deja que la electricidad entre sin problema, pero si la energía intenta regresar por donde vino, la bloquea por completo. Es el controlador de tráfico definitivo. Y piénsenlo de esta forma. Ese típico cilindrito negro con una franja gris en un extremo tiene un símbolo esquemático que lo dice todo. Es una flecha que choca contra una pared. La flecha nos indica hacia dónde puede ir la corriente, claro, y la línea recta es ese muro por donde no hay paso. Simple, pero absolutamente genial. Pasemos a la sección 2, la unión PN y la polarización, o sea, ¿qué está pasando realmente dentro del semiconductor? Para entender la magia hay que hacer zoom a nivel microscópico. Un diodo nace cuando juntamos dos materiales semiconductores distintos, normalmente silicio, que alteramos intencionalmente mediante un proceso de dopaje. De un lado tenemos el lado P o ánodo, dopado con elementos trivalentes para crear huecos vacíos con carga positiva. Básicamente están gritando por recibir electrones. Y del otro lado, el lado N o cátodo, que con su dopaje pentavalente está a reventar de electrones libres buscando desesperadamente a dónde saltar. Entonces, ¿qué pasa justo en la frontera donde se tocan? En ese mismísimo instante. Los electrones libres se abalanzan a llenar los huecos en la frontera, creando lo que conocemos como una región de agotamiento. Se forma un muro invisible, una barrera de potencial. Y, un dato importantísimo, en el caso del silicio, esa barrera necesita unos 0.7 voltios para ser cruzada. Sin ese empujón inicial de energía, simplemente no pasa nada. Aquí es donde entra la polarización, que es básicamente aplicar fuerza eléctrica externa para controlar este muro. Si conectamos el positivo al ánodo, hacemos una polarización directa. Esto empuja la barrera hasta colapsarla, abriendo la puerta y dejando fluir la corriente libremente. Pero, si lo hacemos al revés, en polarización inversa, literalmente jalamos las cargas lejos del centro. El muro se vuelve más ancho y la electricidad queda totalmente bloqueada. Sigamos con la sección 3, curvas de operación y ruptura, y la famosísima ecuación de Shockley. Porque, claro, esto no es solo un interruptor mágico de encendido y apagado. La matemática detrás de todo esto es la ecuación del diodo de Shockley. Lo que nos dice es que una vez superada esa barrera de los 0.7 voltios, la corriente no sube en una aburrida línea recta. Para nada, sube de forma exponencial. Un empujoncito minúsculo extra en el voltaje y ¡pum!, la corriente se dispara masivamente. Por eso decimos que los diodos son súper no lineales. Ahora, si somos tercos y aplicamos demasiada presión en reversa, el muro colapsa, pero por las malas. Llegamos al punto de ruptura. Esto puede pasar por el efecto Zener, que es un loquísimo túnel cuántico en uniones muy dopadas por debajo de los 5 voltios, o bien por avalancha, que es literalmente una reacción en cadena donde los electrones chocan violentamente a alta velocidad por encima de los 5 voltios. En ambos casos, la corriente atraviesa el bloqueo de golpe. Bien, vamos a la sección 4, rectificación de corriente alterna a continua, el corazón absoluto de la conversión de energía. Esta es, por mucho, la aplicación más bestial del diodo. La corriente alterna, la que sale del enchufe de la pared, va hacia adelante y hacia atrás, ¿verdad? Pues un rectificador de media onda agarra un solo diodo y literalmente le corta la mitad a la onda de energía. Deja pasar el ciclo positivo porque lo polariza directamente y bloquea en seco el ciclo negativo. El resultado, una corriente que va en una sola dirección,
pero dando pulsos. Pero claro, desperdiciar la mitad de la energía es terrible para la eficiencia. La solución de la ingeniería es brillante, el rectificador de puente de onda completa. Usando una configuración de puente de Gratz con 4 diodos trabajando en equipo, logramos magia. Cuando la onda va hacia adelante, 2 diodos la dejan pasar, y cuando la onda intenta ir en reversa, los otros 2 diodos la atrapan y la voltean hacia arriba. Aprovechamos absolutamente toda la onda para obtener una potencia continua y muchísimo más eficiente. Entramos a la sección 5, parámetros de la hoja de datos, o cómo se ve esto en la pura realidad de la ingeniería. A la hora de diseñar un circuito real, no podemos elegir un componente al azar. Hay que leer la hoja de datos técnicos y equilibrar cosas muy precisas para no provocar un desastre. Hablamos del VRRM, que es el voltaje inverso pico repetitivo. Básicamente, cuánto castigo en reversa aguanta antes de freírse. Luego está el voltaje directo, o VF, que nos dice cuánto calor va a generar al funcionar. También la corriente rectificada promedio, que es la carga continua máxima. Y para los que diseñan circuitos súper rápidos, el tiempo de recuperación inversa es vital. Nos dicen cuántos nanosegundos el diodo es capaz de cerrar la puerta antes de que la corriente se regrese. Y para cerrar, la sección 6, la familia de diodos y los LEDs, iluminando, literalmente, el futuro. Porque alterando un poquito esa unión PN de la que hablamos, logramos cosas increíbles. Además del clásico diodo rectificador, que es como el guardián de la fuerza bruta, tenemos joyas de la ingeniería como el diodo Zener. El Zener es un maestro de la regulación. Está fabricado específicamente para operar y sobrevivir dentro de esa zona de ruptura que destruiría a cualquier otro diodo. Al hacer esto, clava el voltaje en un nivel constante y protege a los circuitos más delicados de cualquier pico destructivo. Y obvio, llegamos al miembro más famoso de todos, el diodo emisor de luz, el LED. En vez de desperdiciar la energía sobrante como calor inútil cuando los electrones cruzan la barrera en polarización directa, los LEDs usan semiconductores especiales. Al cruzar la unión, liberan la energía disparando fotones de luz visible. A este hermoso fenómeno directo de la física cuántica le llamamos electroluminiscencia. Y el color con el que brillan no es magia, es pura física. Está dictado directamente por la relación de Planck-Einstein. Esta fórmula matemática nos confirma que la longitud de onda de la luz, o sea, el color que ven nuestros ojos, depende exactamente de la brecha de energía química del material que usemos. Un poco de arseniuro de galio y tenemos luz infrarroja. Metemos nitruro de galio a la mezcla y conseguimos esos blancos y azules súper intensos que iluminan nuestras pantallas hoy en día. Pero ojo con esto, todo este inmenso flujo de energía trae a un enemigo implacable, el calor. Las altas temperaturas destruyen las uniones de silicio sin piedad. Por eso en la iluminación LED de alta potencia o en diodos de carga pesada, la gestión térmica en la placa es de vida o muerte. Los ingenieros tienen que diseñar inmensas áreas de cobre, agregar vías térmicas y usar sustratos con núcleo de aluminio para expulsar el calor rápido. Además, aplican el derating, que es operar el componente bastante por debajo de su límite máximo, asegurando así que el sistema sobreviva por años y años. Lo cual nos deja con una pregunta final súper intrigante. Hoy exigimos electrónica que maneje frecuencias brutales y densidades de potencia extremas, y nuestro viejo amigo, el silicio, está llegando a su límite térmico y físico. Ya estamos viendo materiales avanzados de banda ancha, como el carbulo de silicio o el nitruro de galio, logrando eficiencias casi alienígenas a temperaturas altísimas. Entonces, ¿estamos viendo el principio del fin del tradicional diodo de silicio tal y como lo conocemos, o esta simple válvula de una vía todavía tiene trucos guardados bajo la manga? Piénsenlo un momento la próxima vez que conecten cualquier dispositivo moderno a la corriente.